Hola amigos, bienvenidos. Nosotros somos de la unidad Francisco Huerta Rendón del curso tercero de bachillerato, especialización en contabilidad y administración. Nuestro tema a continuación es corriente eléctrica y resistencia. Si a usted le pidieran que pensara acerca de la electricidad y sus usos, se vendrían a su mente varias imágenes favorables, como una lámpara o controles remotos de televisión. Quizás también vengan a su mente imágenes desfavorables como un relámpago. Presentaremos algunas analogías para ayudarte. El agua fluye de manera natural, colina abajo, desde áreas de mayor a menor energía potencial gravitacional, a causa de una diferencia en la energía potencial gravitacional. El calor fluye de manera natural a causa de las diferencias de la temperatura. Para la electricidad, un flujo de carga eléctrica es el resultado de una diferencia de potencial eléctrico al que llamaremos voltaje. Una batería convierte la energía potencial química almacenada en energía eléctrica. El científico italiano Alessandro Volta construyó una de las primeras baterías prácticas. Consiste en dos electrodos metálicos diferentes en un electrolito, una solución que conduce electricidad. La corriente eléctrica es la razón a la que fluye la carga. Su dirección es a la corriente convencional, que es la dirección que la carga positiva realmente fluye o deja fluir. En los metales, el flujo de la carga se debe a los electrones y por consiguiente la dirección de la corriente convencional es contraria a la dirección de flujo de los electrones. La corriente se mide en amperes. Un ampere es igual a un coulomb sobre segundo, como I es igual a U sobre T. La resistencia eléctrica de un objeto es el voltaje a través del objeto dividido entre las corrientes OE. A continuación, resistencia es igual a voltaje sobre corriente eléctrica, o voltaje igual corriente eléctrica es resistencia. André-Marie Ampère fue un físico matemático conocido por su trabajo con las corrientes eléctricas. Su nombre se utiliza para designar la unidad de corriente del sistema internacional, el ampere, que con frecuencia se abrevia como AM. También realizó una investigación en química, pues participó en la clasificación de los elementos y en el descubrimiento del flúor. En física, Ampère es famoso por ser uno de los primeros en intentar una teoría que combinará la electricidad y el magnetismo. La ley de Ampère se describe el campo magnético creado por un flujo de carga eléctrica. Es una de las 4 ecuaciones fundamentales del electromagnetismo clásico. La unidad de resistencia eléctrica del SI, el ohm, recibió ese nombre en honor a Georg Simon Ohm, un matemático y físico alemán. Una cantidad llamada conductividad eléctrica proporcional al inverso de la resistencia. Se nombró apropiadamente el MHO, el apellido Ohm al revés. Voltaje terminal de una batería. La diferencia potencial entre las terminales de una batería cuando está conectada a un circuito se llama fuerza electromotriz. De la batería que asigna un símbolo que es E. El nombre puede ser un poco confuso, por lo que la fuerza electromotriz no es una fuerza sino una diferencia de potencial. Para evitar confusiones sobre el concepto de fuerza electromotriz llamaremos a la fuerza Fenn. La fuerza Fenn en realidad representa la máxima diferencia de potencial entre las terminales de una batería. Cuando un circuito se podría decir que es el voltaje, pero siempre va a ser ligeramente menor que la Fenn.
La FEN tiene dos circuitos. El circuito cerrado que produce electricidad y voltaje al circuito cerrado. Corriente y velocidad de la electricidad. Como acabamos de ver, mantener una corriente eléctrica requiere de una fuerza de voltaje y un circuito completo, es decir, una trayectoria continua de conducción. La gran mayoría de los circuitos tienen un interruptor que se usa para abrir o cerrar el paso de la energía. Un circuito abierto elimina la continuidad de la trayectoria, lo que detiene el flujo de carga en los alambres. Corriente eléctrica. Como son electrones los que se mueven en los alambres, el flujo de carga se aleja de la terminal negativa de la batería. Sin embargo, históricamente, el análisis de los circuitos se ha realizado en términos convencionales, que es en el sentido en el que fluirán las cargas positivas, es decir, en el sentido contrario de los electrones, ¿o no? Definiciones es la resistencia eléctrica y explicar qué significa resistor óhmico. La segunda definición es resumir los factores que determinan la resistencia, y la tercera es calcular el efecto de esos factores en situaciones simples. En el ejercicio vamos a encontrar la corriente. La corriente la encontramos dividiendo 10 voltios para 8 ohmios. La corriente es igual a 1.25 amperes. En el siguiente ejercicio vamos a encontrar la resistencia. La resistencia la encontramos dividiendo 50 voltios para 0.5 amperes. Nos da igual la resistencia a 100 ohmios. En el tercer ejercicio vamos a encontrar el voltaje. El voltaje lo encontramos multiplicando la corriente por la resistencia. Aquí, como tenemos una fracción, primero resolvemos la fracción. Dividimos 7 dividido por 4. Nos da 1.75 amperes. Ahí ya podemos realizar la multiplicación de la corriente por la resistencia. Y nos da 9.275 voltios. Esta es la respuesta. Gracias. La resistividad eléctrica de una sustancia mide su capacidad para oponerse al flujo de cargas eléctricas a través de ella. Un material con una resistividad eléctrica alta, conductividad eléctrica baja, es un aislante eléctrico, y un material como resistividad baja, conductividad alta, es un buen conductor eléctrico. Para un conductor dado una temperatura determinada, la resistencia se puede calcular a partir de donde R es igual a resistividad, P consta de proporcionalidad, L es igual a la longitud y A es igual al área. La resistencia de un objeto está determinada parcialmente por las propiedades atómicas del material que lo constituye, descritas cuantitativamente por la resistividad. Los valores de resistividad de algunos conductores, semiconductores y aislantes se presentan en la tabla. Los valores son aplicables a 20 grados centígrados porque la resistividad puede depender de la temperatura. Los cables más comunes están hechos de cobre o aluminio con áreas de sección transversal de 10-6 metros sobre segundo o 1 milímetros sobre segundos. Para una longitud de 1.5 metros, T seguramente podrá demostrar que la resistencia de un cable de cobre con esta área es aproximadamente de 0.025 ohmios. ¿Qué es la superconductividad? La superconductividad es un fenómeno que representa algunos conductores que no ofrecen resistencia al flujo de corriente eléctrica.
Este fenómeno solo se manifiesta por debajo de una temperatura crítica T y un campo magnético crítico de B, que depende del material utilizado. Usted quizás se pregunte cuánto se reduce la resistencia eléctrica al bajar la temperatura. En ciertos casos la resistencia puede llegar a cero, es decir, no solo cerca de cero, sino exactamente cero. Heikki Karman-Onnes, un físico holandés que lo descubrió en 1911.